Génesis 24 relata una de las historias de amor más románticas de toda la Biblia. Abraham, ya avanzado en años, encarga a su siervo de mayor confianza la misión más importante de su vida: recorrer una larga distancia para encontrar una esposa idónea para su amado hijo Isaac. El siervo emprende el viaje, toma camellos, bienes y al llegar al destino, ora al Señor pidiendo su dirección. Pero antes de terminar de orar, Dios ya le ha respondido. Providencialmente aparece la hermosa Rebeca. Cada señal que el siervo ha pedido en oración como confirmación de la voluntad de Dios se cumple a la perfección. Y cuando finalmente Isaac y Rebeca se encuentran, el relato bíblico nos dice que Isaac la vio, la recibió y la amó. Hasta ahí parece el final perfecto para una película romántica, ¿verdad? Pero como las escrituras no romantizan la vida matrimonial, apenas un capítulo después, vemos que el hogar de Isaac y Rebeca es ahora un hogar dividido en donde la manipulación, el favoritismo y una relación, diríamos, nada sana con los hijos han roto no solo la unidad entre hermanos, sino también, podríamos decir, la unidad de su matrimonio. Pero ¿cómo una relación que empezó tan bien puede terminar de esta manera? ¿Será que 4000 años después seguimos cometiendo los mismos errores? ¿Será que la historia de Isaac y Rebeca se parece más a la nuestra de lo que nos gustaría admitir? Soy Katia Miyashiro. Bienvenida a Mamá de Palabra. Tras 20 años de infertilidad, Rebeca concibe gemelos a quienes llamó Esaú y Jacob. El texto bíblico nos dice además que tuvo un embarazo difícil, pero lo más complicado vino después. Les leo Génesis capítulo 25, versículos 27 al 28. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. La predilección de los padres hacia un hijo respecto del otro inicia una cadena de conflictos que termina con 2 hijos enfrentados y podemos presumir con un matrimonio fracturado también. El resto de la historia ustedes la conocen bien. Esaú vende su primogenitura por un plato de comida y tiempo después, Jacob, persuadido por su propia mamá, suplanta la identidad de su hermano con el fin de obtener la bendición de su padre. El resultado, Esaú amenaza de muerte a Jacob y éste tiene que huir lejos del hogar, posiblemente sin poder ver nunca más a su madre. En todo esto podemos ver no solo un vínculo disfuncional con los hijos, sino la falta de unidad de la pareja. Isaac no toma en cuenta lo que el Señor ya le había anticipado a Rebeca. Recordemos que cuando ella estaba embarazada, el Señor le anunció que el hijo mayor serviría al menor. Isaac desestimó lo anunciado por el Señor y quiere hacer las cosas por su propia cuenta. Por su lado, Rebeca, en lugar de hablar con Isaac y ser la ayuda idónea que él necesitaba para hacer lo correcto, se alía con Jacob para engañarlo con tal de preservar la bendición para su hijo favorito. Y ya comentamos las lamentables consecuencias de sus decisiones. Meditando sobre este tema, encontraba que según la neurociencia, hacia la parte final del embarazo, la mujer experimenta un aumento significativo de la hormona oxitocina, que, entre otras hormonas, participa en varios procesos relacionados al parto, como el inicio de las contracciones y la lactancia, por ejemplo. Pero tiene además una función esencial en el establecimiento del vínculo mamá e hijo. ¿Y cómo así? Se nos dice que esta hormona se asocia con cambios neuroconductuales que incrementan la sensibilidad de la mamá frente al bebé y favorecen conductas de apego, contacto, protección y cuidado. En palabras simples, ayuda a enfocar el interés de la mamá en el bienestar del bebé. Maravilloso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando el tiempo transcurre, nuestros hijos dejaron hace rato de ser bebés y seguimos igual de enfocadas en ellos? Algunas veces las mamás encontramos tanta satisfacción en el vínculo con nuestros hijos que terminamos desplazando a nuestro esposo a un segundo, tercer, cuarto lugar. Y en los casos más complicados encontraba que ya se ha tipificado este tipo de relaciones disfuncionales donde la mamá, y a veces también el padre, ha desplazado justamente la relación matrimonial poniendo en primer lugar a los hijos. Aquí les doy algunas definiciones. Parentalización.
Es un fenómeno que describe a la madre que convierte al hijo en su sostén emocional primario, desplazando a la pareja. En ocasiones, esta mamá puede llegar a hacer de su propio hijo su figura de apego, convirtiéndolo en el denominado hijo sostén o hijo parental. Aglutinamiento es un patrón relacional propiciado por la coalición entre miembros de una familia, que distorsiona la estructura de jerarquía dentro de esta. Cuando en un sistema familiar hay una jerarquía poco estable y una distribución de responsabilidades que no está muy clara, el resultado suele ser una familia disfuncional. Y en este marco, la madre que hace del hijo el centro de su vida está estableciendo una coalición con el hijo en contra o en sustitución de la pareja, lo que se denomina una triada rígida. Por último, está la triangulación. Este fenómeno se produce cuando la tensión entre la pareja es tal que se necesita incorporar a un tercero, frecuentemente al hijo, para estabilizar la relación. Esto crea un triángulo relacional donde el niño es puesto en posición de mediador, confidente o aliado de uno de los padres, lo que distorsiona su desarrollo emocional. Ahora, ¿qué consecuencias se pueden observar en hijos que crecen en un entorno así? Por un lado, rebeldía, sobre todo en el caso de la triangulación, una rebeldía provocada por la falta de reglas claras, por ejemplo, ya que los padres no logran ponerse de acuerdo. En segundo lugar, está la tensión o la ansiedad, debido a que los niños son forzados a desarrollar una especie de lealtad hacia uno de los padres o a sustituir inclusive sus roles dentro del hogar. En la vida adulta podríamos hablar de problemas relacionales, sobre todo con la pareja, o falta de valía para independizarse o sentimientos de culpa al hacerlo. Leía que es común que en un hogar en donde la madre se desvive por los hijos, ellos crecen con un sentido de deuda afectiva. Es decir, el amor materno deja de ser incondicional y se convierte en un intercambio, algo así como yo di todo por ti y ahora tú te debes a mí. De otra parte, no solo vemos consecuencias negativas en los hijos, también las vemos en la propia mamá. Cuando los hijos salen de casa, es posible que la madre llegue a experimentar el síndrome del nido vacío de una manera intensa. Depresión, crisis de identidad, de una falta de propósito en la vida, ya que sin los hijos, esta ya no tiene sentido. Querida amiga, necesitamos examinarnos a nosotras mismas y estar alertas, no solo por las inclinaciones de nuestro propio corazón, que bien dice la palabra de Dios, que es perverso y engañoso más que todas las cosas, sino también por las ideas que promueve nuestra propia cultura, sobre todo en Latinoamérica. ¿Has escuchado la frase, primero se es madre, después mujer? Esta frase tan popular tiene detrás la premisa de que una buena madre es aquella que prioriza a los hijos por encima del esposo, lo que es contrario a lo que vemos en las Escrituras. En la creación, cuando el Señor une a Adán y a Eva, establece un principio indisoluble que se encuentra en Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En la Nueva Versión Internacional se nos dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Este principio deja en claro que nuestra relación matrimonial está por encima de cualquier otra relación humana, porque el Señor no nos llamó a ser uno con nuestros hijos, sino con nuestra pareja. Y ese ser uno habla, entre otras cosas, de prioridad y de intimidad en el sentido más amplio de la palabra. Y aquí me gustaría desarrollar un poquito más estos conceptos. Cuando hablamos de prioridad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Dar prioridad al matrimonio, respecto de los hijos me refiero, implica dedicar tiempo, esfuerzos y recursos de manera práctica en nuestra relación de pareja. Y esto, por supuesto, exige intencionalidad. Si piensas que esto se va a dar de manera natural, debo decirte, querida amiga, que terminarás fracasando como yo lo hice alguna vez. Cuando mi esposo y yo nos casamos, nuestros líderes del grupo de matrimonios al que pertenecíamos nos asignó al servicio de otro grupo de matrimonios más joven.
Y recuerdo que conforme pasaban los años y las parejas se iban multiplicando, y me refiero a que las parejas empezaron a embarazarse y las reuniones se fueron llenando de hermosos bebés, siempre recalcábamos lo que sabíamos en teoría. No hagan de los hijos el centro de su hogar, no descuiden sus tiempos de pareja, no olviden que el matrimonio es la prioridad, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó cuando nos llegó el turno de multiplicarnos? Exactamente lo contrario. Nos centramos tanto en la paternidad que no nos dimos cuenta en qué momento nos dejamos de lado. Y esto, mi querida amiga, no ocurre de la noche a la mañana. Como casi todo, se trata de un día a la vez. Un día de no tener conversaciones significativas, más que rendir cuentas de cómo les ha ido a los hijos, ¿verdad? Un día de no tener palabras de gratitud o de reconocimiento uno con el otro, de no tener halagos, de no perdonarnos o pedir perdón. Un día más de no tener intimidad sexual, un aspecto importante que no debemos descuidar en nuestros matrimonios. Y así podemos seguir con una larga lista de oportunidades que vamos posponiendo. Finalmente, el tiempo transcurre y el descuido nos pasa factura. Y esa factura se llama, entre otras cosas, desconexión. Un artículo del devocional Felices por Siempre encuentra gracia en las fallas en el matrimonio nos dice que cuando los esposos empiezan a sentir una desconexión en el matrimonio, el problema de raíz es la intimidad. Y el autor menciona que hay al menos 5 clases distintas de intimidad que son imprescindibles para que exista una conexión profunda con la pareja. Les voy a hablar un poquito de ellas. Intimidad espiritual. Es el tipo del que finalmente dependen todas las demás. Se trata de buscar juntos al Señor, como por ejemplo hacer devocionales, orar juntos. En segundo lugar está la intimidad recreativa. ¿Qué implica? Compartir momentos de esparcimiento o de actividades juntos, pero que van más allá de ir al supermercado o al médico, ¿verdad? Ese tipo de cosas más rutinarias. En tercer lugar está la intimidad intelectual. Conversar de temas de interés que estimulen nuestra mente. En cuarto lugar, la intimidad emocional, que es la que cultivamos cuando tenemos conversaciones significativas, en las que podemos compartir cómo nos sentimos, sobre nuestros temores, anhelos, frustraciones. Esto posiblemente sea especialmente importante para nosotras las mujeres, pero yo sé que los varones también necesitan que les preguntemos cómo se sienten, por lo menos de vez en cuando. Paréntesis, si no lo haces tú, querida amiga, créeme que alguien más lo hará. Cierro el paréntesis. Y por último, no menos importante, está la intimidad física, que no se limita a la relación sexual en sí misma, sino a toda expresión de afecto físico, como caminar tomados de la mano o ver una película acurrucados en el sofá. Entonces, querida amiga, ¿cómo está tu matrimonio en este momento? ¿Estás siendo intencional en cultivar la intimidad en tu matrimonio? ¿O has desplazado a tu esposo haciendo de tus hijos el centro de tu hogar? Quizás has caído en el error de Rebeca. Ser mejores mamás tiene implícito el ser mejores esposas. Y para eso, no sé tú, pero yo necesito desesperadamente la ayuda del Señor. Porque cultivar una buena relación de pareja empieza por cultivar una relación profunda con Cristo. Quiero terminar este episodio dirigiéndome a aquellas que están pensando, bueno, Katia, eso estuvo muy interesante, pero la verdad es que no aplica para mí. No conoces a mi esposo, no sabes lo difícil que es mi matrimonio. No quiero darte un consejo simplista. Sé que cada hogar tiene una historia, un contexto particular y hay situaciones muy complejas. Pero lo que sí quiero es animarte a estar a cuentas con el Señor. Si tu corazón está lleno de enojo, de amargura, de resentimiento, lo primero que Dios quiere antes de tratar con tu matrimonio es tratar con tu corazón. Tenlo por seguro. Y luego de tener cuentas claras con Él, te dejo algunos consejos prácticos si es que no los has hecho ya. Asiste a una iglesia bíblica de sana doctrina donde puedas crecer en tu relación con el Señor. Busca el consejo de Dios en su palabra diariamente y rodéate de amigas maduras en la fe que te acompañen en esta etapa de tu matrimonio. Amiga mía, no te desalientes. Recuerda que Dios puede obrar milagros a partir de un corazón
que le busca sinceramente. Termino con Mateo 19:6, que dice: así que ya no son dos, sino uno solo, por tanto lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, ni los hijos. Las espero el próximo jueves en un nuevo episodio de Mamá de Palabra. Mamá de palabra, Dios guía tu andar, camina contigo, no estás sola a luchar. Mamá de palabra, Él oye tu voz, confía en su gracia, descansa en su amor.